Entonces, yo cambié algunos datos, ¿no? O sea, se podía hacer de 6:30 a 7:30 y de 7 a 8, que era el mismo valor, que era 580, ¿no? La suma máxima en una hora, o sea, había que buscar, ¿no? Por si acaso, los que no sabían, hay que empezar. Esta es de una práctica, ¿no? O sea, de 6:30 a 7:30 había que buscar. De 6:45 a 7:45 y así hasta ver cuál era el mayor. Había habido dos, al cambiar no me fijé mucho, salieron que el volumen horario de máxima demanda son 60 minutos consecutivos, o sea, los 60 minutos consecutivos, dice, de 6:30 a 7:30, esta suma de estos cuatro primeros da 580. Entonces, y después había sabido dar de 7 a 8. De 7 a 8, 580 también, vehículos mixtos por hora. Entonces, ese es el volumen horario de máxima demanda. Y en base a ese volumen horario de máxima demanda, como esto es cada 15 minutos, o sea, si se fijan, 30 hasta 45 son 15 minutos. Entonces, el factor de hora de máxima demanda era el volumen horario que teníamos, que hemos sacado 580, dividido entre 4 por el flujo máximo. A ver qué hora es. Ya se ha pasado, ya justo cabalito. Ya, porque le iba a admitir a esa persona, pero ya había sido 25, 26. Bueno, entonces ya podemos ir explicando. O sea, el factor de hora de máxima demanda, vuelvo a repetir, es 580 dividido entre 4 por el flujo máximo de 15 minutos. ¿Por qué? Por 15 minutos, porque estamos haciendo cada 15 minutos aquí. Si hubiera sido cada 5, teníamos que hacer para 12 por el flujo máximo cada 5 minutos, ¿no? Así es la fórmula. Entonces nos da 0,805, ¿no? Ese es el valor del factor de hora de máxima demanda. El segundo, calcule la tasa horaria de flujo máximo. Entonces, el flujo máximo viene a ser multiplicado por 4 por el flujo de cada 15 minutos, o sea, el flujo máximo cada 15 minutos, ¿cuál es el mayor? 180. Entonces, 180 por 4, 720 vehículos mixtos por hora. Ese es el inciso 2. El 3 nos piden si en otro día, en el mismo sitio, el volumen horario máximo es de 700 vehículos, ¿cuál es? Y el factor de hora es de 0,91, ¿cuál es el flujo máximo? El flujo máximo en esas condiciones es 769 vehículos mixtos por hora. Y después dice 4, compare los resultados 2 y 3 y haga un análisis. Entonces, uno compara los resultados y llegas a que tenemos los factores, es 0,81 es menor a 0,91, ¿no? Aquí está 0,91, el otro era 0,85. Nos indica que la frecuencia de paso de los vehículos en periodos cortos en el día 1 es mucho más alto que en el del día 2. Entonces, de ese modo podemos verificar 140 es mayor al 69, la frecuencia de paso de vehículos. Esa es la explicación para el inciso 4. ¿Ya? Y después vamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio hay que encontrar, dice, cuál es el factor de hora de máxima demanda y su tasa de flujo horario correspondiente. Entonces, para eso, nosotros sabemos a qué es el factor horario de máxima demanda. Es igual al volumen horario de máxima demanda dividido entre n por el flujo máximo, ¿no ven? Esa es nuestra fórmula. O sea, podemos simplificar el factor de hora de máxima demanda es el volumen horario de máxima demanda entre Q, o sea, el flujo, la tasa de flujo. Y aquí tenemos Q, entonces podemos despejar Q de la fórmula, es volumen horario de máxima demanda sobre el factor de hora de máxima demanda. Entonces,
podemos hacer esta misma ecuación, pero en vez de poner Q, vamos a poner volumen horario de máxima demanda dividido entre el factor de hora de máxima demanda. De ahí encontramos cuánto va a valer el factor de hora de máxima demanda. Y sale 0,93, ¿no? Redondeando un poco, no hay problema, 0,93. Por lo tanto, si yo quiero saber la tasa de flujo máximo, aquí dice, y su tasa, el factor de hora es 0,93, redondeando, ¿ya? Y su tasa de flujo horario correspondiente viene a ser, ¿qué es lo que hay que hacer? Flujo máximo para 15 minutos es igual a 820, que es el dato que nos dan. Aquí está 820 dividido entre 4 por 0,93. Eso nos da 221 vehículos cada 15 minutos. Esa es la respuesta del 2. O sea, 0,93, redondeando, vuelvo a repetir, si a veces conviene utilizar estos factores con 3 decimales, ¿ya? Y su tasa de flujo, redondeando también, porque no vamos a usar con decimales, 221 vehículos cada 15 minutos. Listo, ese es el 2. El 3, ayer les decía, bueno, que primero, a ver, un camino de acceso controlado. Está siendo diseñado para desalojar controlado, ya nos está indicando que va a ser una vía principal, ¿no ve? O sea, una autopista, ¿sí? Entonces, dice volumen pesado de 10.000 vehículos horario a ambos sentidos. Entonces, si tenemos, hemos dicho que no puede estar en ambos sentidos, tiene que estar por sentido para encontrar ya sea la tasa o el número de vehículos, ¿no? O mejor dicho, número de carriles, si quisiera directamente encontrar el número de carriles. Entonces, para eso, 10.000 tengo que multiplicar por 0,5 por lo menos. O sea, eso es lo, no nos han dado en el sentido más cargado cuánto es. Entonces, por 0,5 y eso sería 5.000, ¿no? ¿Listo? Después necesitamos saber el factor debido a la presencia de vehículos pesados. Vehículos pesados es 20% de camiones nada más. Entonces, es 100 dividido entre 100 más 20, que es el porcentaje de camiones, y buscar el ET de acuerdo a los datos que tenemos y nos da 2,5. Entonces, 2,5 menos 1, ¿se acuerdan la fórmula? Y el factor debido a la presencia de vehículos pesados es 0,77. ¿De acuerdo? Después les di en millas, a ver dónde está, 60 millas por hora. 60 millas por hora más o menos son 96 y piquito kilómetros por hora. Entonces, para ese 96, y un poco más de kilómetros por hora, nosotros tenemos un rango desde, si vamos, de 92 hasta 100. Entonces, en ese rango puedo usar esa curva. ¿Y cuál curva sería? La curva de la velocidad a flujo libre de 96 kilómetros por hora. Y en base a eso, MS es 1560 porque nos están pidiendo para qué nivel de servicio, para nivel de servicio C. Entonces, podemos sacar N, número de carriles, es igual a B, que es 5.000, dividido entre 1560, porque es para el nivel de servicio C, multiplicado por el factor de hora de máxima demanda, que les he dado 0,88, por el factor debido a la presencia de vehículos pesados es 0,77, y FP, que es los conductores. Aquí dice que es en un día no hábil de la semana, o sea, es para conductores no habituales. Por lo tanto, ustedes pueden haber puesto 0,85, 0,90, 0,94, 0,96, lo que sea, y en base a ese factor tenemos alrededor de 5,5, o sea, tenemos que poner 6 carriles por sentido. O sea, el número de carriles es 6 por sentido. Entonces, después podemos hacer la verificación, así como tienen en su libro, una verificación. Y de acuerdo a la verificación, encontramos que está
con una densidad de 14 vehículos por hora por carril, que eso está comprendido en el nivel de servicio C, que varía de 11 a 16. Esto, entonces corresponde al nivel de servicio C que está operando con 6 carriles por sentido. ¿Listo? Esa sería la respuesta del tercero. El del cuarto. El del cuarto, digamos, haciendo las operaciones, a ver, dice, ¿cuál es la longitud esperada de la cola en la taquilla sin incluir al vehículo que está siendo atendido? Entonces, era Q con la rayita. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es la longitud esperada en la cola sin incluir el vehículo que está siendo atendido? O sea, 3 vehículos sale la longitud promedio de la línea de espera, 3 vehículos. El B, ¿cuál es la probabilidad de que no haya más de 4 automóviles en la taquilla? Es 69,3%. ¿Ya? Y el C viene a ser, dice, tiempo de espera, a ver el C. El C dice, ¿cuál será el tiempo de espera promedio de un vehículo? Entonces, el tiempo de espera en la cola va a ser 355 segundos por vehículo, ¿ya? Y el tiempo de espera, incluyendo el tiempo de espera y el tiempo de servicio, es 450 segundos por vehículo, por si acaso. Entonces, esas son las respuestas del 4. Y el 5, que era de la práctica este ejercicio, y lo copié lo mismo he copiado, porque dije, mejor voy a ver qué pasa. Entonces, los mismos valores he puesto. Y la respuesta era, para el 5, a ver, dice 1. ¿Cuál es? Para la situación dada en el esquema, calcule la velocidad media temporal, la velocidad media espacial y la densidad. Entonces, la velocidad media espacial es 50 kilómetros por hora. Con esa desviación estándar, o sea, haciendo la corrección, determinamos la velocidad media temporal, que va a ser mayor. La velocidad media temporal, 60 kilómetros por hora. La densidad, 4 vehículos hora. El inciso 2, que dice, al realizar un aforo en la sección transversal durante 30 minutos se contaron los siguientes vehículos, 20 del tipo A, 40 del tipo B, 10 del tipo C y 30 del tipo D. En estas condiciones calcule de nuevo la velocidad media temporal, la velocidad media espacial y la densidad. Entonces, si nosotros chequeamos, o sea, la velocidad media temporal va a ser la misma que la del primero, no influye el tiempo. Entonces, velocidad media temporal sale 60, velocidad media espacial sale 50 kilómetros por hora, ¿no? Y por último, dice, si un vehículo de la calle secundaria después de efectuar el alto necesita por lo menos 8 segundos, no como algunos han puesto 6, eso sí cambié, ahí está. Eso cambié del examen con lo de la práctica. Entonces, con 8 segundos, ahí sale 64% la probabilidad de que H sea mayor o igual a 8 segundos. Es el 64%. Ese era el examen. Entonces, los resultados, eso es el 60%. ¿Ya? ¿No ve? No sé si tienen alguna duda. Díganme, o sea, no sé, tal vez algo que no les he comentado o me he pasado. Dime. Una preguntita. En la pregunta 2, sí. Cuando estamos igualando las ecuaciones para hallar lo que es el Q, sí. Bueno, al menos cuando yo he puesto en la calculadora me salía error. Que depende de que, o sea, hay algunas calculadoras que éxito no hacen, pero ¿y por qué en tu práctica hiciste bien? Porque en tu práctica yo he visto la tuya, porque yo, después del sexto, o puedes, fíjate, hay 2 formas de hacer eso. O puedes empezar a dar un valor hasta que se iguale esa ecuación, ¿no? Cuando aquí sale indeterminado, digamos,
uno puede empezar a ir dando valor hasta que esa ecuación cumpla. Porque cuando metemos los valorcitos al Excel, Sí. ubica que se tienen que intersectar, ¿no ves? Esas curvas para que nos dé ese valor. Entonces, en todo caso, había que darnos un valor para que esa iteración nos dé. Esa es otra opción, o sea, hasta igualar, ¿no? Que yo a veces, alguna vez, cuando no he podido así sacar, he empezado a tantear hasta igualar. Uh-huh. Sí, y eso, si tú verificas, con Sí. esos valores que te estoy dando, va a salir igual. ¿Ya? Ya, está bien. Sí, eso es lo que pasa. A veces hay calculadores que, no sé, fíjate, yo he tenido alumnos donde me dicen, esta Casio no funciona. La Hewlett-Packard es la que hace este tipo de análisis. Por ejemplo, a ver en qué, cuando yo quiero hacer así, utilizar la ecuación de la Ashto para pavimentos. Hay algunas que no ve que es un chorizo, no sé si se acuerdan de la Ashto 93 para pavimento rígido, flexible, para calcular los espesores, existe una ecuación bastante grande. Cuando usas una máquina, una calculadora, por ejemplo, no me acuerdo si es la Hewlett-Packard o la Casio, no te funciona, no, indeterminado te saca, no te puedes resolver. En cambio, la otra, no sé dónde estará la falla o qué será lo que pasa, pero por otra calculadora te sale. Entonces, por eso es que yo sé de eso, de algunas calculadoras que no te salen bien, ¿ya? Yo, por ejemplo, antes, cuando estaba como ustedes en la universidad, yo tenía una Hewlett-Packard, la HP 45, que mi papá me compró en $500. Y antes, o sea, cuando empecé a estar en la universidad, empezamos a usar primero reglas de cálculo. No sé si han conocido la regla de cálculo. Es interesante. Y ahorita tengo 2 reglas de cálculo de eso. O sea, solamente con una regla se hace y se estima el valor, no te sale el valor exacto, pero sí te sale un valor aproximado. Así se hacía los exámenes antes, hasta que apareció las calculadoras. Entonces, a veces, por eso te digo que hay algunas calculadoras que no sacan bien, o no pueden sacar, no sé por qué. Yo tampoco necesito, no te puedo aclarar, pero no funciona. Y eso he notado en lo en la ecuación de la Ashto, de pavimentos flexibles o rígidos, especialmente el flexible, ¿no? O sea que las dos son grandes, las ecuaciones no son cortitas, son grandes. Entonces hay que saber, ahora ya no uso eso, ¿no? O sea, ¿cómo hago? Entro bueno, cuando quiero calcular espesores de pavimento, entro al DIPAP y con el DIPAP directamente saco, pero tienes que tener conocimiento por qué utilizas tal valor o por qué motivo usas el nivel de serviciabilidad o etcétera, ¿no? Entonces, eso sí es lo más importante, pero utilizar el DIPAP ahí es más fácil, pero podemos hacer también con calculadora, esa ecuación, pasarlo. Por eso te digo, algunas funcionan y otras no sé el motivo por el que no funcionan algunas. ¿Ya? Eso puede ser. Bueno, ¿qué más? Son 21. Les voy a regalar un punto para el primer parcial, ¿ya? A todos los que están aquí ahorita. Ya que son poquitos, no les voy a tomar examen sorpresa, pero sí les voy a regalar un punto por querer asistir a clases, ¿no? Bueno, entonces, voy a ver. O me dictan o yo les anoto. Son 21 esos. A ver, esperen, voy a sacar una foto. Después lo voy a llenar. A ver, esperen un ratito. Aquí a un lado voy a... Ya que son pocos. Okay.
hasta Filemón, dice. Aquí Filemón. Hasta Mafi. Y el último. Listo. Ya tengo su asistencia. Entonces, un puntito les voy a aumentar para el primer parcial. ¿Ya? Bueno, seguiremos. ¿No hay otra consulta? Con confianza, diga. O sea, yo no sé, ha habido unos, creo, de lo que estoy viendo, unos 6 que más o menos han hecho, o sea, han sacado desde 40, 35 hasta la nota máxima, ¿no? 6 personas más o menos. Y unas 5 desde el 20 hasta el 30, más o menos. Y después el resto ha sacado menos de 20, ¿no? Por eso es que tal vez ha bajado la asistencia, porque 21, 20, ahorita hay 20, ¿sí? 20 personas. Entonces, tal vez se han decepcionado. Yo la anterior clase les he dicho, no se decepcionen, pónganle esfuerzo nomás, síganle adelante. ¿Ya? O sea, no les he tomado muy difícil. Podría tomarles un poco más complicado, pero yo dije, haré fácil nomás. Y no he hecho 2 filas ni nada, he hecho una sola. En carreteras uno he hecho 2 filas. 2 filas. Para mí doble trabajo, porque tengo que sacar resultados de los dos, y los dos son con datos cambiados, ¿no? O sea, tengo que cambiar los datos. Bueno, como no hay consulta, seguimos. Entonces, vamos a seguir con capacidad de carreteras de carriles múltiples, ¿no ven? Hemos quedado en eso. Entonces, aquí empecemos. Hemos hecho ayer la explicación teórica, o sea, todo lo que era teoría. Ahora haremos un ejercicio de aplicación que tienen en su libro, ¿no? Para facilitarnos. Una carretera rural de 4 carriles. No necesitas poner siempre 2 por sentido. Dices 4 carriles, ya se entiende que es en ambos sentidos, ¿ya? Así como el TPDA. El TPDA no necesitas forzosamente poner ambos sentidos. Eso se sobreentiende, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa es la forma de poner las unidades, ¿no? TPDA quiere decir en ambos sentidos. O sea, no es por sentido. Y aquí también decimos carreteras de 4 carriles, eso quiere decir que son en toda la sección. Entonces se supone que son 2 por sentido. Sin deterioro en el pavimento, no dividida, o sea, no dividida, y sin control total de accesos. Presenta las siguientes características: carriles con ancho de 330. O sea, 330 es un ancho aceptable, ¿no? Está relativamente bien. Acotamientos, estos que son bermas. Los acotamientos son bermas de 0,60 metros. Obstrucciones laterales al borde de los acotamientos, o sea, está a 0,60, las obstrucciones laterales. Subtramo, o sea, estamos aquí analizando no un tramo genérico, sino un subtramo específico, o sea, un sectorcito que quiere decir que tiene 1,2 kilómetros de longitud y tiene pendiente del 6%. Densidad de puntos de acceso, 6 puntos por kilómetro. Velocidad a flujo libre base, 95 kilómetros por hora. Por si acaso, del examen había una de las preguntas que era de capacidad. Yo les puse ahí velocidad a flujo libre, y ese es el valor. Y algunos han hecho como si fuera ese la velocidad a flujo libre base. Y no decía así, por si acaso en el examen no decía velocidad a flujo libre base, así, sino decía velocidad a flujo libre, tanto. Entonces, y después le aumenté que
la densidad de puntos de acceso, no sé qué le anoté, como si tuviéramos que corregir. Ya no era necesario usar ese valor, sino ya te estaba dando la velocidad a flujo libre. Entonces, usabas ese valor y es por eso que cuando he estado explicando la solución, directamente el valor ese lo hemos puesto en kilómetros por hora y hemos usado eso, ¿no? Eso es lo que había que hacer. Hay que tener cuidado a veces en esto. O yo podía haber cambiado y decir velocidad de proyecto. Entonces, la velocidad de proyecto normalmente es esta, velocidad a flujo libre base. Esa se llama también como si estuviéramos manejando como velocidad de proyecto. Y a eso hay que ir afectando. Volumen máximo demanda, 2.700 vehículos mixtos por hora en el sentido ascendente. O sea, ya te está dando por sentido, entonces no tienes que corregir por el sentido más cargado, nada de eso. Distribuidos como sigue, 8% camiones, 4% buses o autobuses y el resto livianos, con un factor de hora de máxima demanda de 0,95. Conductores habituales. Determinar el nivel de servicio al cual funciona este subtramo. Primero se determina, hemos dicho, podemos primero determinar la velocidad de flujo libre o también la tasa de flujo, o sea, esta tasa de flujo de demanda. Cualquiera de los dos, porque hay que sacar los dos para poder entrar a la gráfica o a la densidad, ¿no? Entonces, primero aquí siempre está empezando nuestro libro, primero la velocidad de flujo libre. Bueno, entonces tenemos la ecuación que nos da para vías de caminos de carreteras de carriles múltiples, mejor dicho, ¿no? Vías de múltiples carriles. Entonces, esta es nuestra fórmula. Aquí viene F sub M, ¿no ve? Reemplazamos valores. Este es el valor que tenemos. Tenemos 95 kilómetros por hora. Aquí dice 95 kilómetros por hora. Nos dice, por ejemplo, no tenemos, FLW. Entonces, FLW, tenemos que entrar a la tabla 14.8. Vamos a buscar la FLW. Vamos a buscar, a ver, para qué. Entonces, ¿qué dijo? No me acuerdo, 14.8, ¿no? Así, FLW. La tabla F, esta dice tabla del manual de capacidades de carreteras 14.8. Vuelvo a repetir, ¿por qué está 14 y no 12? Porque en el manual de capacidades, el capítulo que corresponde a carreteras de carriles múltiples es el 14. Por eso es que lo he mantenido, 14.8, factor de ajuste por ancho de carril. Tenemos el ancho de carril de mayor o igual a 3,6, la reducción es 0, ¿no? O sea, cuando tenemos condiciones ideales es 0. Pero en nuestro caso es 3,30. Entonces, 3,30 estaría ¿a qué? Reducción sería 10,56, si es 3,30, porque está aquí 3,35 aquí, ¿no? Entonces, nos salimos de aquí. Si quieren, de una vez vemos este otro más, a ver, poco a poco. 3,10,56, ¿no? Entonces nos vamos. Aquí está, FLW 10,56. ¿eh? Yo ni siquiera vi este número, 14,8 nomás, el cuadro o tabla, ¿ya? El cuadro aquí ya está utilizando la traducción, le han puesto cuadro, y yo he usado tabla, ¿no? No hay problema de eso, por si acaso. Entonces, 10,56 aquí. ¿Por qué negativos todos? Hemos dicho que se parte de condiciones básicas o ideales y hay que ir reduciendo por los ajustes que nos dice que influyen en la velocidad de flujo libre. Entonces, por ese motivo hemos sacado 10,56. Bueno, después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos aquí distancias, obstáculos libres, a ver, obstrucciones laterales. Dice
acotamientos de 0,60, obstrucciones laterales al borde de los acotamientos. Entonces, al lado derecho sería 0,60. ¿Vale? Y al lado izquierdo, ¿cuánto sería? Dice que es una vía no dividida. Cuando hemos visto la teoría anoche, cuando es no dividida, dice que debemos adoptar 1,80 metros. Entonces, ¿cuánto es eso? Aquí está. TLC es a la derecha 0,60. Y a la izquierda, como es no dividida, 1,80. La suma, 2,40. Entonces debemos entrar a la tabla o cuadro 14,9. Entonces nos vamos a la tabla 14,9. Bueno, me ha salido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y vamos a entrar a la otra tabla. TLC. Entonces, tenemos ¿cuántos carriles? Tenemos 4 carriles. 4 carriles, la reducción, aquí TLC, tenemos de 360, 0. Y vamos disminuyendo. Entonces, ¿cuánto nos dio? Ya no me he olvidado. TLC nos ha dado 0,60 más 1,80. Eso es 2,40. Sí, 2,40. 1,50, reducción 1,5. No sé cuánto sale. A ver, voy a buscar el libro, porque si no, ustedes no me van a decir nada. Voy a buscar, porque si no tengo que salir y entrar y volver a salir y entrar y no, a ratos me siento que ustedes están más borrachos que yo. Entonces, a ver, voy a buscar el ejercicio, carretera de carriles múltiples, porque así podemos hacerlo más fácil para no ir saliendo y entrando. Entonces, aquí yo he sacado, o sea, TLC viene a ser 0,60 más 1,80, 2,40. Como son 4 carriles, entonces 1,5. Ese es el valor que yo usaría. Entonces, vámonos a la tabla, o mejor dicho, al libro. Estamos viendo, ¿no? No nos parece que no sé si he puesto a no compartir, me he olvidado de eso. Vamos a de nuevo entrar. Esto. Entonces, aquí nos dice FLC 1,48, dice. O sea, del cuadro 14,9. Seguramente eso ha debido sacar del libro del sistema inglés al sistema español, o mejor al sistema métrico. Seguramente hay una pequeña diferencia, pero nosotros ponemos aquí 1,50, eso es lo que tenemos en la tabla, o sea, 1,50, ¿ya? Entonces, ese pequeño cambio tendríamos ahí en nuestro libro, ¿no? En vez de 1,48 sería 1,50. La transformación del sistema inglés al sistema métrico es seguramente lo que está este valorcito, pero yo, por ejemplo, hemos hecho eso redondeando y sería 1,50. ¿No? Entonces, no hay problema de eso, porque 1,48, 1,50 es similar, ¿no? Entonces, aquí pondría yo 1,50, de acuerdo a la tabla que tenemos. Y hemos sacado bien, ¿no? 0,60 más 1,80, 2,40. Ahora nos vamos a encontrar el factor F sub M. Ese factor F sub M, entonces nos vamos a salir, a ver dónde están. Vamos a salir y vamos a buscar el, no sé si estoy compartiendo, a ver, eso. Listo. Entonces aquí está, ¿no? Este está redondeado ahí,
1,5 hemos sacado, y 14,10, F sub M. Factor de ajuste por tipo de faja separadora central. Entonces dice, sin división, no tiene división, no tiene jardinera central, nada. O sea, aquí es con división 0, o sea, hemos dicho que eso es lo ideal. Si es sin división, 2,56 es la reducción de la velocidad a flujo libre. Entonces, en su libro, si ustedes ven, está 2,56, ¿no? Vamos a ir. Listo, aquí está. F sub M, cuadro 14, 10, 2,56. Entonces, 2,56 vamos reduciendo. Este sería 1,5, vuelvo a repetir. Y el último, el 14,11. Entonces, el 14,11 del cuadro 14,11, ¿no? O tabla 14,11. Entonces, buscamos a ver qué datos necesitamos. Bueno, vamos a buscar directamente. Nos vamos a nuestro libro y 14, ¿qué información necesito? Eso es lo que me he estado olvidando. En la 14,11, a ver qué información estamos. Dice, densidad de puntos de acceso 6 puntos por kilómetro. Entonces, a ver, salimos, a ver, dejar de compartir. Aquí. El factor de ajuste por densidad de puntos de acceso. Puntos de acceso, tenemos cuántos puntos de acceso. En nuestro libro dice 6 puntos por kilómetro. 6 puntos por kilómetro, o sea, puntos de acceso 6,25, dice 4. Entonces hay que interpolar entre 4, aquí tenemos 6, ¿no? Sí, 6 puntos, voy a buscar, 6 puntos por kilómetro, o sea, 6 es a X y 6,25 es a 4. Entonces va a ser 3 y un poquito más, ¿no? Como está ahí en nuestro 3,84, está cerca al 4, por eso está 3,84. O sea, con eso nos vamos al libro y $3,84. O sea, interpolando F sub A, ahí está, ¿no? Un poquito menos de 6,6 y pico era, y a 6 necesitamos 3,84. ¿Listo? ¿Está bien? Colocamos a nuestra fórmula y nos sale que la velocidad a flujo libre sería, si modificamos este 1,5, sería 76,34. Si no está mal. Sí. 76,34. O sea, casi no cambia nada eso. ¿Está bien? Como la velocidad de flujo libre calculada es mayor o igual a 76 y menos de 84, se debe utilizar para este análisis la curva velocidad de flujo de 80. ¿De dónde sale esto? Si nosotros estamos perdidos, entonces buscamos, aquí está. Aquí tenemos, ¿no? Dice, es velocidad de flujo libre mayor a 76 y menor a 84, utilizar la velocidad de flujo libre de 80. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, vamos acá y tenemos velocidad de flujo libre de 80. Ya hemos encontrado la primera, determinar la velocidad de flujo libre. Vamos ahora a buscar la tasa de flujo de demanda equivalente, B sub P, es la misma
el mismo símbolo que usamos en autopistas. Y la fórmula, si ustedes ven, es similar, no ha cambiado nada, es igual que la otra, solamente que hay que usar otras tablas, ¿no? No es la misma tabla de las otras, o sea, hay que usar FHB para carreteras de carriles múltiples y el valor FHMD que te den y el volumen. Entonces, el volumen de vehículos es 2.700, es un dato. Entonces, aquí tiene que estar volumen máximo de demanda, 2.700 vehículos. Es un análisis operacional, 2.700. FHMD, 0,95. De acuerdo, eso era un dato que nos han dado, 0,95. Número de carriles aquí es por sentido. Entonces eran 4, 2 por sentido. Y FP, conductores habituales, 1. Entonces FP, 1. De ahí sacamos cuánto vale. Bueno, ya tenemos eso. Pero lo que nos falta es FHB. O sea, aquí no tenemos FHB, que es el ajuste debido a la presencia de vehículos pesados. Es para poderlo transformar y que la tasa de flujo de demanda esté en vehículos livianos, ¿no? O sea, esto que era mixtos, dividiendo entre estos 4 que tenemos, se vuelve livianos. Entonces, buscamos el factor debido a la presencia de vehículos pesados. Entonces, porcentaje de camiones es 8%, de buses 4%, y lo que nos falta es ET y EB. ET y EB, entonces buscamos esos valores ET y EB. Ahora, nosotros aquí siempre hemos tenido problemas con estos ETs y EBs de acuerdo a nuestros cuadros. Aquí dice ET y EB 3.5 para 6% de pendiente en 1,2 kilómetros de longitud. Yo lo que haría es lo siguiente, 100 más 8, que dice aquí, que es el porcentaje de camiones, y 4 porcentaje de buses. Eso está bien. Entonces, lo que nosotros haríamos es buscar en el cuadro 14-13 cuánto es para la situación, a ver qué era, 6% de pendiente en 1,2 de longitud. Con estos valores vamos a entrar, 6% de pendiente, 1,2 kilómetros de longitud, y con 8 y 4. Entonces, yo salgo de esto y vamos a nuestras tablas. Entonces, vamos a nuestras tablas. Ay, me estoy entrando directo, esperen. Tengo que compartir. Ya. Listo. Estamos. Entonces, esta tabla no puedo usar porque este es para tipo de terreno. Entonces, no nos han dado tipo de terreno. Nos están dando pendiente del 6% y nos están dando una longitud. ¿No ven? La longitud 1,2 kilómetros. ¿Listo? Entonces, aquí yo entraría de esta forma. Tenemos pendiente. Entonces, buscamos 6%. 6%. Este es de 5 a 6 y este es mayor a 6. Entonces tenemos aquí, en este de aquí. ¿Qué más? La longitud 1,2. 1,2. Este, por ejemplo, es 1,2. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, uno es ¿cuánto? 4%. 4%, ¿cuánto da 4%? Aquí para 1,2, 4,5. Yo usaría, fíjense, para 5, ¿qué era? O mejor dicho, a ver, espérense. Para buses es 4%. Entonces, para buses pondría 4,5. A ver, háganme caso, así yo haría. Porque yo no sé cómo estos están sacando 3,5 ambos. ¿No es así? 4,5, a ver, pongan para buses. Y para los camiones dice 6. O sea, camiones 6. A ver, este es de 1,2 aquí, ¿no? Estoy usando 4,5, es esto, 4,5, estito. Y para camiones tenemos, ¿cuánto? 8.
O sea, el 8, es que no sé, aquí está el 8. Entonces, este de aquí es el 8 para 6%, 1,2, 3. Entonces, utilizando 3, nos vamos a ir a nuestra 3 y 4, 5. Yo haría así, 3 y 4, 5. Entonces, vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a irnos y vamos a ir a la tabla. No, hemos hecho la tabla ahorita. Hemos hecho 4, 5 y ¿qué más? Y 3, ¿no ves? 4, 5 y 3. Entonces, bueno, estoy aquí. Vamos, nos dejaremos esto. Y vamos al libro. Eso es lo que quería hacer. Vamos al libro. Y aquí, yo no sé, aquí está usando 3, 5 para ambos, pero yo lo que haría es 100. 8, hemos dicho aquí corresponde 3. A ver, pongan aquí 3. Y aquí es ¿cuánto? Es 4, 5. 4, 5. Hacen esta operación y va a salir 0,769. O sea... Inge, no está presentando pantalla. Sí, ya, no está discúlpame. compartiendo. Ya, gracias. Oye, se ve que me estoy enamorando, por eso que me he olvidado presentar. Bien. Ahora sí. Ya, gracias, gracias. Entonces, aquí vamos. Esto es lo que... Yo no sé por qué están sacando 3,5 directamente ambos. Y dice 6% dependiente y 1,2. Y lo que hemos hecho ahorita es, aquí es 8, este valor es 3 más 4 por 4,5 menos 1. Y si hacen esta operación, sale este valor también. O sea, Sí, sale ese 0,769. mismo. Sí, por eso. O sea, yo no sé si están sacando, no sé si como un promedio de ambos valores para llegar a lo mismo, o es que en vez de usar 1,2 han usado 1,6, por ejemplo. Si haces con 1,6, sale 3,5 y 3,5. Así sí, pero por eso me está llamando la atención por qué ponen los dos el mismo y si uno ve es diferente. Entonces, yo prefiero que hagan como les estoy enseñando. O sea, aquí sacan, el que corresponde es 3. Entrando a la tabla hemos sacado 3. Y aquí hemos entrado a la tabla para 6% y 1,2, hemos sacado 4,5. Entonces 4,5 aquí. Y haciendo sale el mismo valor. Bueno, ya tenemos ese valor, reemplazamos y nos salen 1.848 vehículos livianos. ¿Por qué livianos? Porque la transformación, igual como hemos hecho en autopistas, estos mixtos y cambia dividiendo entre el factor, el número de carriles para tener carril y FHB y FP, nos da vehículos livianos. Entonces, ya tenemos 1.848. Listo. En razón a que esta tasa de flujo es menor que la capacidad base, si nosotros hemos visto que para esta velocidad tenemos, a ver, vamos a ver cuánto es eso. Estoy volviendo. Aquí. Para 80, la velocidad de flujo para 80, aquí está 2000. Esta es la capacidad para esa velocidad a flujo libre de 80 que hemos dicho que es la que vamos a usar, esta curva, ¿no? Para 80. Y aquí también tenemos, para la velocidad de 80, la capacidad 2000. O sea, de esta tabla, o puedo sacar de la gráfica, ahí sale 2000. Por eso es lo que está diciendo al hacer ese ejercicio. O sea, a ver, ¿dónde está? Aquí. Esto es lo que hemos hecho, esto.
Dice la capacidad base de 2.000. De ahí estamos sacando. Para una carretera de carriles múltiples, con relación a la velocidad, a flujo libre de 80. Es lo que hemos definido cuál de las curvas vamos a usar. El nivel de servicio no es F. O sea, cuando esto, 1848 es menor a 2000, entonces no estamos en el F. Si esto fuera mayor a este 2000, sí, estamos en F. Por lo tanto, el análisis debe continuarse. ¿Cómo se continúa? Porque tenemos que sacar esa tasa de flujo es 1848. Y el punto de quiebre está en 1400 vehículos. ¿De dónde sacamos el punto de quiebre? Bueno, vamos a volver de nuevo, aunque se cansen un poquito. El punto de quiebre. Para 80, 1400. Esto estamos sacando. Punto de quiebre, 1400. Entonces, vamos a usar esta ecuación para encontrar ese. ¿No? O sea, 80 menos, todo eso lo copiamos y está aquí. Aquí está. S, 80 menos, trata. Y esta tasa de flujo de demanda es 1848. Reemplazo aquí 1848 elevado a la 1,31 y nos sale que la velocidad media de automóviles es 76,2. Lee esto. La densidad aquí es igual a la tasa de flujo sobre la velocidad media de automóviles. ¿Cuánto era? 76,2. Hacemos la división, sale 24,3 vehículos livianos o kilómetro carril. Como se puede observar en la tabla 12.6, buscaríamos la tabla 12.6, el nivel de servicio al cual funciona la carretera es el E. Esta solución también puede ser determinada gráficamente, o sea, podemos entrar a la gráfica utilizando la curva velocidad-flujo para velocidad de flujo de 80, tal como se ilustra en la figura 12.8. Listo. Entonces vamos a encontrar que el nivel de servicio de esa carretera estaría en E. Todavía no está en F porque no ha pasado del 2000. Es lo que estamos sacando. Aquí ha salido 24,3. Si quieren, chequeamos la curva. Pues la otra forma dice que podemos ver con la curva. Entonces, aquí está 28 y nosotros hemos sacado 24. O sea, está menos en esta área, está en el nivel de servicio E. Eso es lo que nos está diciendo, ¿ya? Entonces, salvo que tengan alguna pregunta, díganme que no le entienden algo. Entonces, de esa forma, se encuentra el nivel de servicio. Y era la pregunta del ejercicio. Avanzando, este era un ejemplo de análisis operacional. Ahora aquí comenta la teoría de un análisis de proyecto, que es similar a la de las autopistas. O sea, quiero más que todo determinar número de carriles. Para análisis de proyecto, la idea es determinar el número de carriles. Entonces, para eso, dice, podemos utilizar igualito como en el de la autopista, la tasa de flujo, B minúscula, por si acaso aquí está B minúscula, es igual al volumen de demanda futura, digamos, aquí, sobre el factor de hora FHB, FP. Seguidamente se debe seleccionar de la tabla 12.8, aquí tenemos la tabla 12.8, el flujo de servicio correspondiente al nivel de servicio deseado. Esto es MSF. Entonces, MSF es el flujo de servicio, flujo vehículos livianos por hora carril está, correspondiente al nivel de servicio deseado. Entonces, nosotros estamos con 80, la tasa de la velocidad de flujo libre. Entonces, ¿qué nivel de servicio estamos queriendo hacer? Entonces, para un nivel C, digamos, agarro 1300. Si quiero hacer para el nivel de servicio B, 900. Para el D, 1710. O sea, ¿qué es eso? MSF. MSF. Esta es nueva. En el manual del 2000 no hay esto. Esto es un poquito para ir simplificando
y hacerlo más fácil a cuántos carriles necesitas. Entonces, para eso N es el volumen sobre MSF para el nivel que quiera ver I, donde MSF I es la tasa máxima de flujo para el nivel de servicio I. Combinando esta ecuación con esta ecuación, tenemos esta, N, que es lo que queremos en general encontrar en un análisis de proyecto. El número de carriles que requerimos. Entonces, B es el volumen en vehículos mixtos. Por sentido tiene que estar esto. Y dividido entre la tasa de flujo máxima para el nivel de servicio correspondiente, por el factor de hora de máxima demanda, por FHB y por FP. ¿Listo? Y de esa forma encuentro cuántos carriles se requiere para un nivel de servicio que aquí dice I. Entonces nosotros, dependiendo de ese qué nivel adoptamos, hemos dicho que generalmente en las vías tratamos de que al final del periodo esté en un nivel de servicio ni congestionado ni que esté a flujo libre. Por eso es que se usa C o D normalmente. Entonces eso es lo que, como conclusión, para determinar número de carriles por sentido. Este N nos está dando por sentido. ¿Por qué? Este volumen es por sentido. Tenemos este ejemplo para aclarar este tipo de análisis de proyecto, ¿no? O de diseño. Entonces, tenemos, sin cambiar las condiciones geométricas y la de demanda del ejemplo anterior, el 12.5, se quiere determinar el número de carriles necesarios para proveer en esta carretera un nivel de servicio C. Entonces, utilizando la ecuación, o sea, vamos a usar esta ecuación, ¿no? ¿Dónde está? Esta ecuación. Entonces, ahí dice, vamos a usar esa ecuación para determinar el número de carriles por sentido de esto. Donde el volumen, como es del ejemplo anterior, 2.700. Quiero sacar para el nivel de servicio C y tengo 80 kilómetros por hora. Entonces, vamos a esta tabla. Para velocidad flujo libre, 80, hemos dicho que vamos a escoger cuál de estas curvas. La que hemos escogido de acuerdo a la información de los datos que hemos sacado es para 80. Quiero para el nivel de servicio C, es 1.300. Entonces, esto es 1.300. MSF, que es la capacidad para el nivel de servicio, la tasa de flujo para el nivel de servicio máximo, que quiero sacar C, para C, 1.300, ¿no ven? 1.300 aquí está. 1.300 para C, MSF. Entonces, 1.300, aquí, factor de hora nos han dado 0,95 del ejemplo anterior. El factor debido a vehículos pesados estamos usando el mismo, 0,769. Y FP es 1, conductores habituales. Reemplazamos estos valores a nuestra ecuación y nos da que sale 2,84 carriles. Entonces, para garantizar el nivel de servicio C, esta carretera debe tener 3 carriles por sentido, por lo que será necesario construir un carril adicional para lograrlo. O sea, cuando hemos hecho el ejemplo anterior, el 12.5, estábamos con 4 carriles, 2 por sentido. Ahora hemos visto que si quiero que se mantenga en un nivel de servicio C, debería aumentar un carril más para que pueda estar un tiempo con el nivel de servicio C. Eso es lo que. Y por último, análisis de planeamiento. En el análisis de planeamiento, hemos dicho siempre, es tener una idea general en el futuro del número de carriles necesarios para satisfacer una demanda de un nivel de servicio, ¿no? Para un volumen de tránsito que vamos a estimar. Y las características geométricas pronosticadas o estimadas, podemos decir. Para un futuro de aquí a 50 años no hay planos, no hay nada de eso, solamente hay ideas de cómo podría ser en el futuro un determinado lugar, cuántos carriles necesitamos para estar viendo hacia el futuro. Por eso es planeamiento a largo plazo. Generalmente lo que se hace es tener un TPDA.
Vehículos mixtos, día, ambos sentidos. Ese es el TPDA normalmente, hemos dicho en ambos sentidos. Pronosticado al año de proyecto, o sea, nosotros estimamos que de aquí a 50 años necesitaríamos 80.000 vehículos mixtos por día, ambos sentidos. Entonces, en base a esa información, vamos a encontrar que el volumen horario de proyecto. El volumen horario de proyecto es K, hemos aprendido eso. El TPDA está en ambos sentidos y como este volumen necesito hacer por sentido, multiplico por D, que es el sentido más cargado, ¿no? Aquí aclara un poco más, digamos, donde se vio anteriormente, hemos visto ese K, representa el valor esperado de la relación entre el volumen de la n-ava hora máxima seleccionada y el TPDA del año de proyecto. De ahí hemos sacado el K. Ese K hemos dicho que puede estar en el rango de 0,08 hasta 0,16. Y D es la proporción del tránsito de la hora máxima circulando en el sentido más cargado. O sea, este D puede ser 0,60, ¿no? El sentido más cargado, el otro sería 40. Entonces, o 0,50, la mitad, ¿no? Y el TPDA, que es en ambos sentidos. Una vez determinado el volumen de demanda horario, el procedimiento a seguir consiste en los mismos pasos del análisis de proyecto diseño. Es lo mismo, ¿no? Solamente que aquí estamos viendo que el TPDA que está en ambos sentidos, para determinar número de carriles, o sea, los diseños geométricos, hacemos en base al volumen horario, no hacemos con el TPDA, sino, fíjense, con el valor del TPDA tenemos que encontrar el horario y con el volumen horario se diseña. Todo lo que hemos estado viendo son volúmenes horarios, por ejemplo, 2.700, si ustedes ven, hora, dice, no dice por día, es por hora. Entonces, si ustedes revisan el capítulo de volúmenes, nos indica que quiero saber cuáles son las características geométricas de un camino, se hacen en base a los volúmenes horarios, ¿no? Eso es lo que está. Entonces, ahí vamos a quedar. El sábado vamos a continuar con carretera de 2 carriles, que es más complicadito, un poquito más complicado, pero que es relativamente ya fácil, ¿ya? Bueno, ahí vamos a quedar. ¿Listo? Bueno, ¿cuántos han quedado? 20. ¿Y cuántos tenía? Parece que tenía 23. Ay. A ver, un ratito, 20. Voy a volver a sacar uno para chequear. Un punto más, Inge. No. Sí. Un punto menos sería para los que se han salido. Eso es lo que debería ser. Hasta Filemón está aquí. De Filemón. Pero los que seguimos, Inge, otro Por eso, martes. no, pues estoy anotando a esos, voy a anotar a los que se han escapado. No les voy a poner -1, más bien debería ponerles, ¿no? Mafi. Y aquí está el último. Listo. Bueno, nos vemos entonces. Hasta el sábado, si Dios quiere. Chao. El sábado. Chao. Hasta el sábado, ingeniero. Chao, que descansen. Vayan leyendo siempre, ¿ya? Luis Germán, Fabiola. Chao. Buenas noches, Inge.